Salmo 92 es un salmo cántico para el día de reposo. El día de reposo para los judíos es el Shabbat o el sábado, ¿has escuchado de esto? Es el viernes cuando sale la primera estrella. En esos tiempos no había relojes como hoy y menos inteligentes. Pero entonces saliendo la primera estrella y cuando ya viene el viernes toda la noche, el sábado todo el día, y cuando sale la primera estrella del sábado se termina el Shabbat. Y era un día que Dios había puesto para ellos para que descansaran. 6 días trabajarás, 1 descansarás, pero sobre todo era para que encontraran un reposo en el Señor, para meditar de sus obras. Entonces salmo era un salmo que en el día de reposo cantaban ellos. Acuérdate, son cánticos, entonces es parte de lo que hacían como congregación, y nos da como que un destello de para qué era el día de reposo, ¿no? Acuérdate que en tiempos de Jesús, y eso lo puedes ver en los evangelios, ya van los discípulos de Jesús y van en el campo y simplemente van agarrando espigas y se las van comiendo. Y los fariseos se enojan muchísimo y dicen, ¿cómo puede ser que tus discípulos en el día de reposo estén agarrando espigas y se las están comiendo? O sea, ya habían ido, ya todo era eso, todo era el templo y todo era el día de reposo. Ya se había vuelto Dios esas dos cosas para ellos. Y Jesús es cuando dice, el día de reposo no fue creado o sea, para que el hombre adorara el día de reposo, sino el día de reposo fue creado para que el hombre descansara y meditara en las cosas de Dios. Eso es muy importante. Entonces, es un salmo para el día de reposo. Nosotros no guardamos el día de reposo, eso es muy importante. Para nosotros el día de adorar al Señor es el primer día de la semana, es el domingo cuando Jesús resucitó, y eso lo ves en el libro de Hechos. Cuando viene el concilio y están, ¿qué les vamos a pedir a los gentiles? Acuérdate que la iglesia primitiva es de judíos. Y en Pentecostés todos son judíos, y de ahí entonces empieza la persecución y la iglesia se empieza a expandir, y entonces Pedro se da cuenta de eso con Cornelio, que no es judío, y de ahí nace la iglesia de Antioquía, y de ahí todas las misiones del alrededor, y hay una disputa, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a pedir a los que no son judíos? ¿Tienen que circuncidarse o no? La circuncisión era específicamente para los judíos. Tienen que guardar la dieta, ¿no? ¿Qué pueden comer? Y, por ejemplo, un judío no puede comer camarón. Y a ti bien que te encantan los camarones, ¿verdad? O sea, no pueden comer peces que no tengan escamas. Entonces, por ejemplo, no pueden comer cazón, que es realmente tiburón, ¿no? Pero entonces está eso, que primero un gentil para volverse cristiano, ¿qué tiene que ser? Primero se tiene que volver judío y después entonces ya ser cristiano. Y ahí esa controversia la puedes leer en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Y hacen un concilio y dicen, no podemos poner esa carga en los gentiles. O sea, no es primero el judaísmo y luego cristianismo, directo cristianismo. Y entonces lo que hace Dios es un nuevo cuerpo. Y es la fe cristiana, que es para ambos, tanto para el judío como para el cristiano, poner tu fe completamente en Dios. Y entonces, y qué bueno, ¿no? Que no tenemos que cumplir todas esas cosas. Pero todo eso era externo, todo eso era ritualismo, todo eso era para decir a las naciones de alrededor, somos diferentes, somos el pueblo de Dios. Pero ahora hay otras cosas que son mucho más profundas, como el fruto del Espíritu. Entonces, amor, o sea, esa es la marca del cristiano. Paz, o sea, a pesar de todo lo que te puede estar pasando en tu vida, y así vamos a terminar hoy con Santiago. O sea, si alguien está pasando una prueba, ¿qué hay que hacer? Entonces, tener paz, tener gozo en tu vida. Entonces, esa es la marca del cristiano. Dominio propio, o sea, autocontrol. Esa es la marca del cristiano. Y otra vez, el Espíritu Santo, la marca es santidad. Y entonces, versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová. Y eso es lo que venimos a hacer semana tras semana, pero eso lo hacían específicamente el día de reposo.
Entonces, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Hay algo en el hebreo que se llama paralelismo, que es en una frase dice algo y en la siguiente frase cambia la palabra, pero está diciendo lo mismo. ¿Te das cuenta que es eso? Es bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Entonces, alabarte es cantar salmos en nombre de Dios. Entonces, está haciendo énfasis en eso. Oh Altísimo. Quiero que notes algo. Es el día 7, el día de reposo, el día de descanso, y una de las cosas que vas a ver es 7 veces el nombre de Dios en este salmo. Es muy poético, es muy hecho pensando por quien está haciendo esta canción. Vas a ver también 7 etiquetas del incrédulo, el no creyente, y vas a ver 7 atributos del justo. Entonces vas a ver 7 nombres de Dios, 7 cosas del impío o el no creyente y 7 cosas del creyente, y las puedes descubrir en este salmo. Ahora, acuérdate, se escribe en hebreo, y en hebreo lo que puedes ver es que tiene hasta 7 párrafos, y entonces es el salmo del número 7. Y 7 en la Biblia es completo, es pleno. Lo puedes ver en el libro de Apocalipsis, mucho es las 7 iglesias. Entonces yo digo siempre que el número 7 es el número de Dios. Entonces si algún día te dicen, a ver, piensa en un número del 1 al 10 y te vas a ganar una rifa, escoge 7 y a ver cómo te va. Entonces mis hijos saben eso, que yo siempre les digo, ¿cuál es el número de Dios? 7. ¿Y cuál es el número de Jesús? ¿Cuál? 3. Al tercer día resucitó. Así, entonces 7 y 3. Puede ser una combinación y hacer tu clave para tu email, para tu mail. Así, 7 y 3 y ya. Pones una mayúscula y una minúscula y ya tienes tu clave. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces aquí ya tienes Jehová, tienes Altísimo, 2 veces el nombre de Dios. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces en la mañana están empezando el día y están pensando en su misericordia. Es algo bueno que pensar en la mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Entonces en la mañana misericordia y en la noche fidelidad. Es cuando hoy, por ejemplo, ya es miércoles en la noche. ¿Cómo te fue hoy en tu día? ¿Puedes decir eso? Dios hoy fue fiel. Igual no tuviste el día que hubieras querido tener, o igual sí, pero lo que sí puedes decir es, Él siempre cumple su promesa. Entonces Él estuvo hoy conmigo. Él hoy me amó. Él hoy tuvo comunión conmigo. Él hoy me llamó. Él hoy me lava con su palabra. Entonces, 2 cosas para pensar acerca de Dios, su misericordia y su fidelidad. Una de día, una de noche. Versículo 3. En el decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. Entonces tienes un trío aquí. Son 3 diferentes instrumentos de música y de cuerdas. Entonces tienes, ahí está, el trío de Dios ahí. Versículo 4. Por eso algunas denominaciones dicen, no, nosotros no, cuando cantamos son himnos y sin instrumentos. Y yo digo, pues lee bien el Salmo 92. Ahí por lo menos tienes 3. Y hay muchos salmos que hablan acerca de los instrumentos. Entonces ahí tienes el decacordio, el salterio. Y fíjate, en tono suave con el arpa. Qué bonito. ¿Se hará arpa jarocha o no? Versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Ahí está. Entonces Jehová, Altísimo, Jehová. Entonces puedes ir contando cuántas veces van. Entonces, ¿en qué nos alegramos? En lo que Él hace. O sea, en esto meditamos, en sus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Esto lo tienes que subrayar en tu Biblia. Muy profundos son tus pensamientos. ¿Qué tan profundamente piensas tú durante el día? Hay gente que ya no piensa. Lo que le digan eso es.
y sigue nada más la corriente del mundo. Y no, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer los cristianos es pensar. Es eso, ok, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué contrastes hay? ¿Cómo veo con los ojos bíblicos esta situación que me está pasando? O esto que está sucediendo, las noticias. O sea, entonces, muy profundos son tus pensamientos. ¿Qué tan profundos son? Como la cisterna de tu casa. Como un río, así de profundo. Como el mar. O más, mucho más profundo. ¿Por qué son profundos sus pensamientos? Porque Él sabe todo, de todo. Piensa en esto. Él sabe todo de todo. Y en medio de saber todo de todo, en sus pensamientos estás tú. Yo sé los pensamientos que tengo de ti. Y son de bien y de paz. Entonces, así, en esa profundidad, ahí estás tú. Mira, vamos a Romanos 11 y como pensando en sus pensamientos que son profundos, el apóstol Pablo como que entiende algo y es increíble y lo lleva a glorificar a Dios en su vida. Eso lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 11. Y Pablo, o sea, Romanos es un tratado teológico. Habla de la salvación, de lo que Dios ha hecho, del Espíritu Santo, de que somos adoptados, somos redimidos, somos glorificados. O sea, puedes ver toda esa cadena de pensamientos teológicos en Pablo. Y antes de llegar a lo práctico, acuérdate, todas las epístolas, lo primero es quién es Dios y qué hizo por ti. Y la segunda parte es qué vas a hacer tú en respuesta a Dios. Y entonces antes de llegar a eso, o sea, Romanos 12, si estás en Navegantes 1 o ya tomaste Navegantes 1, la primera lección te ponemos, lee Romanos 12 y subraya qué es lo que Dios te habló. Y es muy, muy práctico. O sea, seguro sacas algo de Romanos 12 que tienes que hacer, que es algo que Dios te está pidiendo. Pero antes de eso, después de todo un tratado teológico de quién es Dios, Romanos 11:33, Pablo dice, oh profundidad de las riquezas. Ve esto, profundidad. No de la riqueza, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender esa profundidad de sus pensamientos? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le puede aconsejar al que todo lo sabe de todo? ¿Quién fue su consejero? Bueno, ¿alguna vez te has cachado dándole consejos a Dios sobre tu vida? Señor, esto estaría padre para mi vida, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú, Señor. Pero eso estaría padre para mi vida. Y tienes que regresar a eso. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, acuérdate, sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos. Y no solamente más altos, sino ya vimos más profundos. Y Él es el que todo lo sabe acerca de todo. Él tiene todas las respuestas de todo. Y si te has dado cuenta, no hay preguntas que tenemos que no nos responde. Pero sí nos responde lo que tienes que saber acerca de Él y acerca de ti. Eso está clarísimo en su palabra. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ayer platicaba con alguien que vino al discipulado de distintivos. Y dice, es que estoy siempre pensando y pensando y pensando y acerca de Dios y esto y el otro. Y entonces estoy dudando. ¿Y cómo sé si esto es la verdad o no?
Y le digo, mira, si tú quieres meter a Dios en tu mente y cabe, no es Dios. Dios no cabe ni en el universo mismo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y entonces, versículo 36, así termina el tratado teológico de Romanos. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Nunca te olvides este versículo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Y qué crees? Te incluye a ti. Y entonces a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de ahí ya Romanos 12, todo lo muy práctico de después de la teología. Vamos a regresar a Salmo 92, perdón. Muy profundos son tus pensamientos. Y tú, una de las cosas que tienes que hacer es tener pensamientos profundos acerca de Dios. El domingo estaba una persona y me dice, Talí, me recomendaron este libro, pero dicen que está difícil. Mero cristianismo. C.S. Lewis. Pregúntame si está difícil. Sí está difícil. Lo he leído más de 13 veces y cada vez tengo que parar en algunos lados y regresar y volver a leer. Y digo, ok, ya entendí. Pero lo que hacen estos libros de estos hombres piadosos es te extienden la mente, te inundan de la palabra de Dios tu corazón y de pronto Dios los usa para tener mayor comunión con Él. Entonces, más profundo en tus pensamientos acerca de Dios. Versículo 6, el hombre necio no sabe. Entonces, ahí vienen las 7 cosas del hombre no creyente o impío. Entonces, una cosa es necio. Entonces el hombre necio no sabe. Lo primero que el hombre necio no sabe es que no sabe. Y no sabe que es necio. Esa es la marca del hombre necio. Entonces el hombre necio no sabe. Y es eso, no sabe que Dios es más sabio que él. Y quiere seguir su vida sin Dios. Por eso el Salmo dice, y el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. ¿Qué? El hombre necio no sabe y el insensato no sabe qué. No sabe el versículo 5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y no sabe y no entiende el versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba. ¿Y nunca te has visto eso? Así dices, oye, yo estoy caminando con el Señor, yo estoy tratando de llevar mi vida en orden, estoy tratando de no moverme ni a diestra ni a siniestra, y ahí estás en Navegantes y te aprendes tus versículos, y de pronto uno que no quiere nada que ver con Dios, qué próspera vida tiene, qué bien le va. Y ves y dices, mira, brota como la hierba, y florece todos los que hacen iniquidad, pero el necio no sabe y el insensato, el cabeza dura no entiende que es para ser destruidos eternamente. O sea que al final va a haber un juicio. Mas tú, Jehová, ahí está otra vez el nombre de Dios, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. ¿Has visto un búfalo alguna vez? Un día fuimos los puedes ver ahí en Puebla en el safari. Es un animal enorme. Entonces ahí vamos al safari. En esa época teníamos una camioneta y venían mis hijos chiquitos y ahí viene el búfalo y ya sabes que te venden comida, entonces se acercan al coche, quieren comida, no quieren que les veas ni los acaricies, comida. Y ahí viene el búfalo y se ve, parece toro, pero más feo, más peludo, y una de las cosas que tiene es todo lleno de baba, así el búfalo. Y entonces viene, se acerca y mi esposa cierra la ventana,
se estrella, pone su cabeza así, dejó todo babeado todo el vidrio, pero nada más con recargarse tantito se movió la camioneta así. Así, pero nada más así de... Y es eso, es poder, es fuerza, es fortaleza. Y entonces, Señor, tú aumentarás. Ve, el impío brota como la hierba, florece, pero al final es destruido. Pero tú aumentas mis fuerzas como las de búfalo, y seré ungido con aceite fresco. O sea, me vas a ungir. Y la unción, acuérdate, es consagración. Cuando un sacerdote era ungido, es eso, me escogió Dios, me ungió Dios y he decidido consagrarme para Él. Mi vida es para Él. Soy completamente para Él. Y vea, es la frescura. Y en el Nuevo Testamento el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, lo que tú y yo necesitamos para así ser fortalecidos es la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros como una unción fresca del Espíritu. Eso es. Si tú te sientes débil, esto es lo que necesitas. Versículo 11, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, y el justo florecerá como la palmera. Órale. Aquí tenemos un chorro de palmeras en todos lados. ¿Y qué tiene la palmera? Aguanta todo. Viene el norte, 110 kilómetros por hora, como si nada. Sí, ahí está, ¿no? Así, pero no la tira. Un aire y solazo, y la palmera sigue. Y aquí acuérdate, es desierto, y aún en el desierto y cuando no hay agua, la palmera sigue. Ve la diferencia a la hierba o a la flor, que se seca y es destruida contra la imagen de la palmera. Entonces el justo florecerá como la palmera y crecerán como cedro en el... No como cerdo, con las roscas que nos trajeron. Si estaban deliciosas, entonces... Pero crecerá como cedro, entonces hacia arriba, hacia el lado, un tronco, y lo que tienen es sus anillos, y cada anillo es un año de crecimiento del cedro, y son árboles que pueden llegar desde 20 hasta 40 y hasta 50 metros de altura. Y sus hojas están haciendo... tú puedes ir a un bosque de cedros y ser de día y parece de noche. O sea, da una protección a quien está abajo, una bendición. La madera es cara, es rojiza, y es muy moldeable, pero es muy resistente. Y eso es. Y tienen algo. Pueden crecer 50 metros para arriba, porque tienen unas raíces que para crecer 50 metros para arriba tienen que crecer hacia abajo la misma cantidad de metros. Y los más fuertes, una de las cosas que hacen sus raíces es que buscan no solamente tierra, sino rocas, y se abrazan a ella. ¿Quién es la roca? Jesús. Y tú y yo necesitamos eso. Entonces, como palmeras, a pesar de que venga el viento huracanado en nuestra vida, la prueba, el fuego, ahí seguimos. Y como cedros, echando raíces muy profundas, abrazándonos y es nuestra seguridad, Jesucristo. Y entonces lo que ves del cedro es lo de arriba y no ves lo de abajo. Pero tenemos que tener ese fundamento firme que es Jesús. Y Jesús lo dice, ora a tu Padre en lo secreto, en lo profundo, echando raíces, sujetándote a la roca, y entonces Él te recompensará en público. Entonces va a ser evidente que estás echando raíces. Entonces como palmera, acuérdate, entonces no como flor ni como hierba, como palmera. El justo florecerá como palmera, crecerán como cedros en el Líbano, plantados en la casa. Ve, ¿dónde? En la casa de Jehová, en su presencia. Echar raíces profundas en su presencia.
en una relación profunda con Él. Tratar de pensar en su mente, en sus atributos, en quién es Él, en cuál es su plan, qué es lo que espera del ser humano, la historia de la humanidad, cómo ha sido y que Él lo que tienes en tu Biblia es la historia de la humanidad de pasta a pasta. Aquí dice, se divide en 4 etapas. Una es la creación, Génesis 1 y 2. Génesis 3, la caída. Los evangelios, la salvación. Y Apocalipsis, la restauración de todas las cosas. En 4 etapas, aquí está la historia de la humanidad. Entonces, así, sin darle mucho rollo, eso es. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedros plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde vamos a florecer? En la presencia de Dios, ahí. Aún en la vejez, fructificarás. Así, ruco. Fructificarás. En vez de esta palabra, estarás vigoroso y verde. Y no solamente está hablando de fuerza física, sino en la vejez tienes algo y tienes sabiduría. Eso es. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Cada vez que conoces más a Dios y vas más profundo en Él, puedes decir, Él es bueno, Él es recto. Y que en Él no hay injusticia, Él es justo. Entonces pase lo que Él es justo, Él es bueno. Ahora sí, Salmo 93, Jehová reina, eso es ya. Él es soberano, Él está sobre todo. No hay nombre sobre todo nombre que el nombre de Jesús. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces y tú eres eternamente. Entonces la tierra, ahí está. Sí, girando y tienes todo el universo, pero no, ahí estás, no se mueve. Y así como la tierra es firme su trono y no se mueve, siempre va a ser firme y Él es eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. ¿Nunca has ido a Jacomulco? Así, pero cuando está el río que te acercas y no puedes oír a la persona que está enfrente de ti. Esa es la imagen aquí. Entonces alzan los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas y sus olas, y Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar, aún en huracanes y tormentas tropicales, y tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Ve eso, Somos templo del Espíritu. Somos la casa de Dios. Y la santidad conviene a tu casa. Es lo conveniente. Lo contrario a eso es deshonramos el templo del Espíritu. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahí está. Vamos a terminar en Santiago, al final de tu Biblia. Bueno, casi al final. O sea, al final tienes los mapas, ya te pasaste mucho. Antes de eso está Apocalipsis, antes de Apocalipsis Judas, tercera, segunda, primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro y de ahí Santiago. Es medio hermano de Jesús. Santiago es Jacobo. Entonces era San Jacobo, San Jacob, Santiago. Ahí está, Santiago. Y Santiago 1. Y con esta idea de Él todo lo sabe de todo. Entonces, ¿a quién tienes que recurrir? Él todo lo sabe de todo. Entonces, Santiago 1, 2. ¿Y cuándo necesitas saber algo? ¿Cuándo necesitas guía? ¿Cuándo necesitas consejo?
Cuando estás en una situación difícil en tu vida. Cuando todo está bien, Entonces Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me encanta eso porque dice, diversas pruebas. ¿Nunca te ha pasado que no es una, sino son tres, se te juntaron tres cosas? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, no gozo o gocito, sumo gozo, lleno de gozo, cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe algo produce, la prueba, la tribulación, la dificultad produce algo en ti, genera algo en ti, está cambiando algo en ti. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno, en medio de eso, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguien tiene falta de sabiduría hoy? ¿O eres como el necio que no sabe que no sabe? Cuando la última plática que tuve con mi pastor, antes de venir aquí a Veracruz, nos mudamos, trajimos todo, quemamos los barcos para no volver nunca más a Cuernavaca. Así, esa es nuestra intención. Y de veras, mi corazón era, si voy a ir a Veracruz y voy a servir a Dios, ahí me voy a morir. Ahí va a estar mi tumba. Lo sigo pensando después de 10 años. Y mientras más se acerca la tumba, digo, más listo estoy. Está bien. Y digo, no tumba, que me echen al mar. Cenizas. ¿Nunca has pensado eso? ¿Nunca te han preguntado tus hijos? Oye, papá, si te pasa algo, ¿qué? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Que en tu cumpleaños pienses y cuentes y veas para atrás, pero también veas qué viene delante de tu vida. Recapacites. Y la última conversación que tuve antes de venir aquí, le digo, Jaime, ya me voy, ya, bye. ¿Qué me dices? Y me dice, necesitas pedir mucha sabiduría. Eso. Cuando, así en toda tu vida, todo lo que tenga que ver con tu vida. En tu trabajo, en el ministerio, con tu esposa, con tus hijos, así se me quedó grabado. Me dijo, pide sabiduría. Y hablando de Santiago, capítulo 1. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él todo lo sabe de todo. Porque sus pensamientos son profundos, inescrutables. Altos. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿A quiénes? A todos. No, tú eres especial, a ti sí te voy a dar. Tú no. No. Pide sabiduría. Él es tu Dios. Él está soberano sobre todas las cosas. Es tu Rey, es tu Dios, es tu Padre. Tú eres su Hijo. Vas. Hay algo que después de que pasa la adolescencia, si tienes hijos que ya pasaron la adolescencia, en la adolescencia no pasa, pero después de que pasa la adolescencia, te empiezan a decir, por ejemplo, mi hijo me dice, papá, así dice, ocupo consejo. Y tiene toda mi atención. Antes yo le quería decir, no, te aconsejo esto, haz esto, no sé qué. Y ya aprendí, no, me echo para atrás y digo, voy a esperar a que venga. Pero eso tiene, otra vez, no es en la adolescencia, tiene que pasar la adolescencia. Ahora, si tienes hijos adolescentes, te doy la mejor noticia que vas a recibir hoy. Esa etapa se acaba. Aguanta. Pide sabiduría. Dios te la va a dar. Pero cuando un hijo viene y te dice, papá, ocupo consejo, esto, ¿no se lo vas a dar? Y Dios, que lo sabe todo de todo, si tú como su hijo vas
Y muchos años no le pediste consejo, muchos años estuviste lejos de Él, no lo quisiste considerar, no pensabas en Él, no abrías nunca una Biblia, no venías a una iglesia, pero ahora estás, ok, necesito sabiduría. Esa inescrutable sabiduría, esa mente de Dios, que nadie le puede aconsejar a Él. Y entonces ve lo que sucede cuando pides sabiduría. Él la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Ahora, o sea, ¿cómo pedir con fe? Sí, o sea, sí, saber que hay un Dios. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios, sí. Pero yo creo que aquí está diciendo, pedir con fe, Señor, por ejemplo, cuando viene mi hijo, papá, ocupo consejo, me dice esto. Y yo le digo, mi amor, mi consejo es haz esto. Y es un buen consejo, es un sabio consejo. Él tiene que tener la fe para confiar que ese es el consejo correcto. ¿Y qué? Hacerlo. Entonces, cuando tú vas con Dios y pides sabiduría, y Él te da la sabiduría, tienes que tener la fe para obedecer lo que Él te está diciendo. Y confiar en Él. Confía en Él. Muchas veces hemos ido a Dios, le pedimos consejo, nos da consejo y no hacemos lo que Él nos dice. Entonces tienes que tener fe para obedecer a Dios. Entonces pida con fe, no dudando nada, no dudando que Él todo lo sabe de todo, que su sabiduría es perfecta, que Él quiere lo mejor para ti, que sus pensamientos no son... Muchas veces tu pensamiento no es su pensamiento y su consejo no es lo que tú te hubieras autoaconsejado, y tienes que confiar en Él y tienes que tener fe en Él. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es así. Entonces, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. ¿Hago o no hago? ¿Hago o no? Fe, eso es. Entonces, si alguien tiene falta de sabiduría, ya sabe qué hacer. Este es un consejo bíblico. Lo llevo guardado desde que me lo dijo. Ya me sabía el versículo, pero a veces alguien te lo tiene que decir así. Mira, llévate esto, ponlo en obra en tu vida, confía en Dios, ten fe. Entonces, tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Y sé derecho y sé sincero. Esto está pasando, esto, Señor. Y así, te presto la frase de mi hijo, ocupo consejo. Ve, Señor, ocupo consejo. Así, y chivéate un poco. Aquí estoy, Señor. Pero no necios, no insensatos, sino los justos florecerán como palmera y crecerán como cedros. Y eso es. ¿Y dónde? En la presencia de Dios, en la casa de Jehová, en los atrios. Ahí es donde queremos estar, ahí bien plantados, echando raíces profundas, buscando ¿qué? Su sabiduría, su consejo, esa unción. Necesitas pedir a Dios, Señor, para tener gozo en la prueba, necesito tu unción. Necesito de tu espíritu fresco en mi vida. Entonces, hoy, mañana, entre semana, así, te hincas en tu cama, al lado de tu cama, en tu oficina, y dices, Señor, necesito sabiduría y necesito de tu frescura, de tu espíritu. Y espera ahí. Y vas a ver. Confía en Él, con fe. ¿Ok? Vamos a orar. Y Señor, gracias te damos por 2 salmos cortitos, pero que dan al grano y en el clavo y lo que necesitábamos, Señor. Gracias por tu sabiduría, que es tan profunda, tan alta, como tu amor, que es ancho, largo, alto, profundo. Y en eso queremos pensar hoy. Gracias por traernos hoy aquí y alabarte, porque alabarte es bueno, y darnos este consejo, invitarnos a tu presencia y pídeme, y eso queremos, Señor, y te lo pedimos. Te pedimos hoy, esta noche, si tú quieres, Señor, y lo dice tu palabra,
una unción de tu Espíritu Santo fresca. Porque necesitamos esas fuerzas como búfalo. Y necesitamos ser como palmeras. Y necesitamos ser cedros. Y entonces, Señor, ayúdanos. Y te lo pedimos. Queremos florecer así. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.